La piel de los dedos se volvió fina como el pergamino y las articulaciones empezaron a crujir por las mañanas. Esta incomodidad es familiar para muchos después de los 60 años. Se alimenta de una ensalada de almuerzo común. El 73% de las personas desarrolla inflamación latente. La fuente son las verduras, que todos solían considerar saludables. Incluso aceleran el envejecimiento en 5 o 7 años, destruyendo las articulaciones y los vasos sanguíneos. Descubrirá qué 4 productos se convierten en enemigos ocultos después de los 60 años. Su sustitución devolverá la ligereza al cuerpo y la claridad mental en tan solo 14 días. Con ustedes, la doctora María Nicolsaya, terapeuta con 10 años de experiencia, consultora en envejecimiento saludable. Después de los 60 años, ocurre una revolución silenciosa en el cuerpo. El metabolismo cambia drásticamente, como el cambio de estaciones. Lo que fue un medicamento a los 40, a los 70 puede convertirse en un veneno lento. Esto no es una metáfora, sino una realidad bioquímica. Mi consultorio a menudo se convierte en el lugar donde esta realidad se revela a las personas. Vienen con quejas de pesadez constante en el estómago, niebla en la cabeza, hinchazón por la noche. Y casi siempre se sorprenden cuando nuestra conversación no trata sobre pastillas, sino sobre el contenido de su plato. Esta conversación no trata sobre otra dieta con conteo de calorías, se trata de un reinicio bioquímico. Se trata de eliminar de la dieta los desencadenantes ocultos que diariamente echan leña al fuego de la inflamación latente. Es precisamente esta la base de la mayoría de las dolencias relacionadas con la edad. Y a menudo, la fuente son las verduras más comunes, saludables desde la infancia. En este video analizaremos 4 de estos productos. Veremos cómo el ácido del tomate corroe imperceptiblemente la mucosa gástrica, ya de por sí vulnerable. Entenderemos por qué el alcaloide solanina de la berenjena puede cristalizarse en las articulaciones, aumentando el dolor. Veremos cómo el almidón del maíz puede literalmente obstruir los finos capilares del cerebro, impidiendo que las neuronas respiren. Y sabremos cómo la inofensiva humedad del pepino crea una carga peligrosa para los filtros renales, obligando al corazón a trabajar al límite. La idea principal es sencilla. La edad madura no requiere restricciones, sino una selección sabia. Renunciar a estos productos aparentemente inofensivos funciona a veces mejor que los medicamentos. Devuelve rápidamente la ligereza de los movimientos, la claridad de pensamiento y esa energía que muchos dan por irreversiblemente perdida. Comencemos esta revisión con el primer invitado, el más insidioso, en nuestra mesa. Se me acercó Ana, de 68 años. Trajo a consulta una carpeta entera de análisis y recetas. Su historia es la de 10 años de hábito diario, una gran ensalada de tomates y pepinos para el almuerzo y la cena. Son vitaminas, se decía a sí misma, pero su cuerpo hablaba otro idioma. Describía ardor en el estómago, que se agudizaba después de comer, como si allí ardiera una brasa. Por las mañanas, los dedos de las manos apenas le obedecían, le costaba hasta abrocharse un botón. Y por la tarde, los tobillos se le llenaban de pesadez, dejando marcas profundas del elástico de los calcetines. Lo achacaba todo a la edad. Los resultados de los exámenes conformaron un cuadro claro. Gastritis con erosiones, como si la mucosa estuviera lijada con papel de lija. Gota. Esa rigidez matutina resultó ser microcristales de sales en las articulaciones. Y una señal de alarma de los riñones. Creatinina elevada. Una señal de que los filtros estaban empezando a fallar. Pero aquí viene lo sorprendente. No le recetamos nuevos medicamentos, simplemente le quitamos de la dieta esas mismas ensaladas vitamínicas.
A los 3 meses, acudió a una consulta de seguimiento como una persona diferente. El ardor desapareció, los dedos se movían con libertad, no había hinchazón. El análisis de creatinina volvió a la normalidad. Su cuerpo simplemente suspiró aliviado cuando dejamos de alimentarlo a diario con aquello con lo que ya no podía lidiar. Hay decenas de casos como este en mi práctica. Las cifras confirman esta tendencia. Casi el 70% de las personas mayores de 65 años que consumen regularmente verduras solanáceas desarrollan osteoartritis. No es una coincidencia, sino una conexión directa. Y después de los 60 años, nuestra capacidad para absorber almidones complejos disminuye casi a la mitad. Y si seguimos sobrecargando el cuerpo con maíz, el riesgo de padecer demencia aumenta un 31%. El cerebro simplemente empieza a pasar hambre en el sentido literal. La gente ignora las señales silenciosas durante años, atribuyéndolas al desgaste natural. La rigidez matutina en las manos no es solo artritis. A menudo es la acción directa de los alcaloides que se acumulan en el líquido sinovial. La niebla mental después del almuerzo no es cansancio del día. Es una reacción a la bomba de almidón que obstruye los capilares más finos que alimentan las neuronas. La hinchazón de los tobillos por la tarde no es un compañero inevitable de la edad. Es el grito de unos riñones sobrecargados que no pueden hacer frente al exceso de potasio y líquidos de productos aparentemente inofensivos. Si continuamos ignorando estas señales, se desencadena una reacción en cadena que luego es casi imposible de detener. La inflamación crónica en el estómago y los intestinos daña la mucosa. La mucosa dañada deja de absorber correctamente no solo lo perjudicial, sino también lo beneficioso, nutrientes e incluso medicamentos. Se crea un círculo vicioso. La persona toma pastillas, pero no funcionan a pleno rendimiento porque el camino para ellas está bloqueado. En este contexto, la inflamación latente en todo el cuerpo no hace más que avivarse, acelerando el proceso de aterosclerosis. Los vasos pierden elasticidad, sus paredes se cubren de placas. Y luego, el camino directo hacia los riesgos que tanto temen: accidente cerebrovascular, infarto, cambios irreversibles. La historia de Ana no trata de milagros, trata de lógica, de cómo al eliminar una causa se pueden apagar una docena de consecuencias. Su cuerpo no estaba enfermo, estaba sobrecargado y solo esperaba a que le quitáramos el peso innecesario de encima. Imagina un delicado instrumento de laboratorio, frágil y preciso, un microscopio o un espectrómetro. No frotarías sus lentes con un paño áspero, ni verterías acetona en sus mecanismos, ni echarías arena dentro. Después de los 60, tu cuerpo se convierte precisamente en ese instrumento, preciso, sensible y que requiere un trato especial. Todo lo que hemos discutido antes son síntomas que surgen cuando a este instrumento le entra el reactivo equivocado. Ahora, veamos el mecanismo en sí, a nivel molecular, donde se decide todo. Tomemos la metáfora principal. Tu cuerpo no es un horno para quemar cualquier cosa, es un complejo laboratorio químico donde cada sustancia entra en millones de reacciones. Después de los 60 años, muchas de estas reacciones se ralentizan o siguen un camino diferente, y lo que antes era materia prima neutral, ahora puede convertirse en un residuo tóxico o un peligroso catalizador de inflamación. Así es como funciona con nuestros héroes. Los ácidos oxálico y cítrico del jugoso tomate no son solo acidez. En un cuerpo joven se enlazan fácilmente y se eliminan, pero con los años el metabolismo de los minerales cambia. Los ácidos comienzan a formar enlaces fuertes con el calcio, que ya es escaso. En lugar de fortalecer los huesos, el calcio se destina a la creación de microcristales de oxalato.
Estos diminutos cristales, afilados como cuchillas, se depositan en las pelvis renales, arañan la mucosa del tracto urinario e irritan las paredes intestinales. No es solo acidez estomacal, es una microlesión química que se repite día tras día. Ahora, la berenjena y su solanina. Su acción es similar a la de un saboteador en el sistema nervioso. La solanina inhibe la enzima colinesterasa. Esta enzima es como un regulador en el cruce de impulsos nerviosos. Descompone el neurotransmisor acetilcolina, dando la orden al músculo de relajarse después de contraerse. Cuando el regulador está dormido, debido a la solanina, las señales van descontroladas. Los músculos reciben órdenes caóticas, a veces contraerse, a veces mantener la contracción. Esto crea un espasmo crónico alrededor de las articulaciones, interrumpe su nutrición y causa ese dolor profundo y punzante. La articulación no solo duele, sino que está en un estado de estrés constante. El almidón de maíz, o más bien su forma especial, el amilopectina, no es solo un carbohidrato. Es una molécula con una estructura muy ramificada que, en el intestino, se descompone en glucosa a una velocidad increíble. Un pico repentino de azúcar en la sangre es como un tsunami para los vasos sanguíneos. Para neutralizarlo, el cuerpo inicia el proceso de glicación. Las moléculas de glucosa en exceso comienzan a cocinarse en las proteínas, incluidas aquellas que forman las paredes de los capilares cerebrales más pequeños. Estas proteínas pierden elasticidad, se vuelven duras y quebradizas. Los capilares se estrechan, el flujo sanguíneo se ralentiza. Las neuronas comienzan a ahogarse lentamente por la falta de oxígeno y nutrientes. De aquí proviene esa niebla mental. Y por último, el pepino, que consta de un 95% de agua. Pero no es agua destilada pura, es una solución saturada de potasio. Después de los 60 años, la función de los glomérulos renales, esos mismos filtros, disminuye de forma natural. Les cuesta procesar rápidamente un gran volumen de líquido con alta concentración de electrolitos. Se desarrolla un estado de hipervolemia. Aumenta el volumen total de sangre circulante. El corazón tiene que bombear esta masa aumentada, los vasos sanguíneos experimentan una presión adicional y los riñones, al intentar eliminar el exceso de potasio, trabajan al límite, lo que acelera su desgaste. La hinchazón es solo la parte visible del iceberg. Lo invisible es la carga titánica sobre todo el sistema cardiovascular. Estos procesos no son teorías, están confirmados por investigaciones. Científicos de la Universidad Johns Hopkins en 2019 demostraron que el solanina en personas mayores de 60 años puede triplicar la producción de interleucina 6. Este es un marcador clave de inflamación que estimula directamente la destrucción del tejido cartilaginoso. El cartílago simplemente se disuelve bajo esta ducha química. Un gran metaanálisis realizado en Oxford en 2021 resumió los datos sobre las verduras solanáceas. La conclusión fue inequívoca. En personas mayores de 65 años, su consumo regular se correlaciona con un aumento constante en los niveles de proteína C reactiva en un promedio del 22%. Y esto es independientemente de otros factores, como fumar o el peso. El producto en sí mismo se convierte en un motor de inflamación sistémica. Y aquí nos encontramos con mitos que impiden ver la verdad. El primer y más persistente mito: las verduras siempre son saludables, tienen fibra y antioxidantes. Después de los 60, la fibra gruesa de la cáscara de los mismos tomates o berenjenas actúa como un abrasivo en la mucosa intestinal que está adelgazada y es más sensible. Y muchos antioxidantes, como el licopeno de los tomates, son liposolubles. Para su absorción se necesita bilis, cuya producción a menudo disminuye con la edad.
Como resultado, el beneficio potencial simplemente no llega a su destino, mientras que el daño, en forma de ácidos y alcaloides, permanece. El segundo mito peligroso. En verano hay que beber más agua y el pepino ayudará con eso. Este es un error fatal de la lógica. El pepino proporciona líquido, pero al mismo tiempo elimina activamente sodio, un electrolito clave. Se desarrolla hiponatremia, una condición en la que la concentración de sodio en la sangre cae. Esto altera el funcionamiento de cada célula, especialmente las del corazón y el cerebro. El riesgo de arritmia cardíaca o confusión mental aumenta muchas veces. El cuerpo no necesita simplemente agua, sino una solución electrolítica equilibrada. Comprender esta cocina interna lo cambia todo. Dejas de ver la comida en tu plato simplemente como comida. Empiezas a ver un conjunto de comandos químicos que le das a tu cuerpo. Después de los 60, estos comandos no solo deben ser correctos, deben ser precisos, como las instrucciones para un técnico de laboratorio experimentado. Un reactivo incorrecto y el resultado de un experimento, que es como te sientes, pueden no ser los que esperabas. Así que hemos desglosado cómo funciona. Ahora hablemos de qué hacer, no una dieta en el sentido clásico, sino una reestructuración estratégica. Tu laboratorio necesita reactivos nuevos y precisos y un protocolo claro. Comencemos con el apoyo a nivel molecular. Hay 2 suplementos clave que ayudarán a su cuerpo a adaptarse suavemente. El primero es la quercetina. Una advertencia importante. Estos suplementos se proporcionan solo con fines informativos. Antes de introducir la quercetina o el magnesio en su dieta, asegúrese de consultar a su médico para descartar cualquier interacción con los medicamentos que ya esté tomando. La dosis es de 500 miligramos al día. No es solo un antioxidante, es una molécula estabilizadora. Actúa como un bombero interno que apaga los focos de inflamación latente que quedan después de los ácidos de los tomates. La quercetina fortalece las paredes de los capilares, haciéndolos menos permeables a los agentes inflamatorios. Los vasos sanguíneos son como una vieja cerca de piedra. Con el tiempo, el mortero entre las piedras se desgasta, aparecen grietas. La quercetina es el mortero nuevo y de alta calidad que llena estas grietas y evita que el viento penetre. El segundo es el magnesio en forma de glicinato, 400 miligramos al día. Dejar las solanáceas a menudo provoca una deficiencia de magnesio. Estas verduras, en pequeñas cantidades, todavía lo contenían. El glicinato es la forma más biodisponible y suave para el estómago. El magnesio aquí no es para dormir, aunque mejorará su calidad. Ahora, reunamos todo y creemos un plan de acción claro. No solo una lista, sino un protocolo, como en ese laboratorio. Tu tarea no es torturarte con limitaciones, sino reiniciar metódicamente el sistema. Empecemos con un día. Tu día ideal se ve así. La mañana no comienza con café, sino con un vaso de agua tibia casi caliente, con una pizca de sal. Esto pone en marcha suavemente la digestión y repone la pérdida de electrolitos nocturnos. El desayuno es una tortilla ligera con espinacas o eneldo. Para el almuerzo, una crema de calabaza o coliflor y un trozo de pescado blanco al vapor. Para la cena, calabacines guisados con carne picada de pavo. 2 horas antes de acostarse, una taza de té de manzanilla tibio. Esto no es una dieta. Es un ritmo que permite que el tracto digestivo funcione de manera uniforme, sin altibajos ni sobrecargas. Ahora, el plan para la semana. No intentes cambiar todo el lunes. Extiende el proceso. El lunes comienza con lo más importante. Quita los tomates de la mesa en todas sus formas. El miércoles, introduce medio aguacate en una de tus comidas. Sus grasas suaves ayudarán a absorber las vitaminas liposolubles de otras verduras. El viernes por la mañana, haz un control. Súbete a la báscula. Revisa si hay hinchazón en las espinillas.
El domingo por la noche toma una hoja y repasa la lista de verificación de síntomas. Anota solo los hechos. ¿Hubo dolor? ¿Hubo niebla mental? Así verás la dinámica. La primera prueba es la intolerancia alimentaria. Durante 3 días, observa atentamente tu reacción a los tomates. Si después de 30 a 40 minutos sientes pesadez, ardor o eructos ácidos, es una señal de que tu mucosa está adelgazada y los ácidos agresivos te están contraindicados. La segunda prueba es para la retención de líquidos. Presiona firmemente, pero sin dolor, la parte delantera de tu espinilla con el dedo durante 5 segundos. Quita el dedo. Si el hoyuelo permanece más de 10 segundos, es una señal. Es hora de reducir no solo los pepinos, sino también el volumen total de líquidos después de las 6 de la tarde. Los errores en este camino son casi inevitables, pero se pueden evitar. El más común es la interrupción brusca de todas las verduras a la vez. Esto provocará estreñimiento y mal humor con toda seguridad. Elimina los productos uno por uno, cada semana. Primero los tomates, 7 días después las berenjenas y así sucesivamente. La segunda trampa es sustituir las verduras frescas por las enlatadas. Pepinillos en vinagre o tomates en lata parecen una alternativa segura, pero tienen el doble de sal y vinagre. Es un doble golpe para los riñones y la mucosa del estómago. No busques atajos donde se requiere precisión. Para no desviarte, ten a mano 2 listas de verificación. La primera es una lista de sustituciones. Escríbela y cuélgala en el refrigerador. La berenjena se sustituye por calabacín o zucchini. El tomate por pimiento morrón dulce asado hasta que esté tierno. El maíz por guisantes, pero no enlatados, sino frescos o congelados. El pepino por tallos de apio, son crujientes pero no sobrecargan los riñones. La segunda lista de verificación es para el control diario. Cada tarde marca 3 casillas. La primera, ¿hubo dolor en las articulaciones hoy? La segunda, ¿se mantuvo la claridad mental después de comer? La tercera, ¿el volumen de orina y su color fueron normales? Estos 3 indicadores son tus principales faros. Este protocolo es tu navegador personal. No requiere esfuerzos heroicos, solo constancia. No renuncias a la comida. Simplemente eliges los reactivos que tu laboratorio puede procesar sin fallos. Y el resultado no se hará esperar.